nacional, cómo se van influyendo y cómo tienen una relación dialéctica. Entonces voy a hacer como una mención lo que ha sucedido en la villa donde yo resido, y a la vez como hacer una pequeña reseña de lo que cómo ha sucedido eso en el campo nacional. Entonces, yo vivo en la Villa Bernardo Leito, primero voy a hacer como indicaciones para dónde está ubicada. Esta villa está ubicada en Estación Las Mercedes, antes de Nonato, por la avenida San Carlos. Pues así, y son casas pareadas, son de 2 pisos. Y que ahí estamos, como las villas que están cercanas de nosotros, son las villas Cielo Andino, donde residen los Osvaldo, la Villa Parque Oriente, Villa España y la Villa Las Caletas. Entonces, el primer punto que yo voy a referirme es el punto del nombre. Porque como ustedes saben que el nombre de que se llama Bernardo Leighton, y que él fue el vicepresidente durante el gobierno de Frei Montalva, y entonces él también tiene fue un militante demócrata cristiano. Y como la relación que voy a hacer, que la villa Bernardo Leighton fue construida por la constructora Copeva, y que esa constructora Copeva fue propiedad de Francisco Pérez Lloma, el hermano del ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, y que a la vez es hijo del ministro Pérez Sujovic, que fue ministro del Interior de Frei Montalva. Entonces ahí como uno va haciendo la relación como la relación de que todo está enlazado, que la villa, por el nombre que tiene, fue construida con una militancia demócrata cristiana, y que también uno ahí puede hacer una crítica, o al menos yo lo veo así, de este modo, que como igual uno ve que como en la época de los años 70 habían los nombres, no sé, pues, como los campamentos Che Guevara, o el mismo campamento que nombró don Emilio, don Ricardo, que existía en el sector de Casa Vieja, el campamento de Emilio Recabarre. Entonces como que no hay, como que ahí uno puede ver como una batalla por el lenguaje, porque a la vez cuando se denomina una población también involucra un poder ideológico que va imponiendo a los demás, como también uno puede ver que en todo Puente Alto, en todas las viviendas que se han construido, no hay como unos nombres que puedan reivindicar la lucha que ha sostenido las clases dominadas, no sé, no hay un nombre como un Clotario Obrero. Y que también no hay que olvidar que a la vez yo pienso de que aun cuando haya sido, ¿cómo se llama?, haya sufrido el atentado en Pinochet, que igual Bernardo Leighton tuvo desde que se inició el golpe del Estado, una oposición al régimen militar. No por eso dejó de ser militante del deseo, y nosotros sabemos de que, al menos pienso yo, que siempre la democracia cristiana va a tener un interés ligado a la clase dominante. Y que más ahora que como nosotros en la fecha que se cumplan los 30 años del golpe, los 40 años del golpe, sabemos de que jugó un papel importante en la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, y más que siguió financiamiento de la CIA en los años 60, principalmente en las elecciones del año 64. Entonces ahí, como ese punto quería tocar, como que para ver cómo hay que también otro punto de que la villa fue inaugurada el día 15 de septiembre de 1995. Ya dije de que había sido que fue construida que los dueños de Casas Copeva era la DC, y fue inaugurado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y también un aspecto que es de la villa, de que los nombres que tiene cada pasaje, aunque intenta rescatar que los nombres de nuestros pasajes de la villa es con dignidad, sabiduría, idealismo, generosidad, entonces un superhombre de Bernardo Leighton, como uno ya generoso, sabio, idealista, como pluralista. Entonces eso, y que también el otro punto que también como
estas casas, las casas Copeva, pertenecen al programa especial de trabajadores. Sí. Entonces ellos, para que usted vea que ya las casas, como para haciendo una analogía para que puedan entender, la PET son del programa especial de trabajadores y la Villa El Volcán son de vivienda subsidio, vivienda básica servio. Y cuando mis viejos, o cuando yo llegué a la villa, valían entre 400 o 400 UF y el Volcán era 200 UF, para que vean cómo los distintos valores. Y que también aquí aquí me voy a enterar los distintos grupos que llegaron, que residieron a la villa. Era el Comité Pro Vivienda La Familia de Peñalolén, la Asociación de Microempresarios de Puente Alto, el Sindicato de Trabajadores Independientes Folcloristas y Guitarristas de Chile, el Comité Pro Vivienda y Empleado Público La Cisterna y una parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Esos como son los distintos grupos que llegaron en la villa y que todavía se manifiestan, que un ejemplo, los sindicatos, hay como unos familiares de los Parras, ahí viven ahí en la villa. Y también que nosotros, que hay un pasaje, que el pasaje PC, que vive en Guayarto Comunista, un pasaje entero, y que, y como cuenta, pues, allá. Y el otro punto que quería, ya este el año 95, como los inicios, como los grupos de gente que llegó. Y después voy a pasar de que el acontecimiento que fue importante, que fue el año 97 con la cuestión de las casas Copeva, que fue cuando las casas la cubrieron de nylon y que durante ese invierno afectaron a múltiples viviendas que eran del sector de Puente Alto mediante las casas Copeva, que era la Patria Hurtado, la Villa Estaciones Ferroviarias, Villa El Volcán y también Las Caletas. Y había una villa también, que está la que está delante de nosotros, que era Parque Oriente. Como eran, en total fueron como 7 y además un conjunto habitacional, si no me equivoco, de Quilicura. Entonces lo que sucedió de que en esa época, a ir averiguando, como a grandes rasgos, lo que cuando se mojaban las casas, que las especificaciones técnicas que pedía Servio era muy baja. Entonces, como diciendo, ya las especificaciones técnicas ya dicen hacer 2x2. Entonces, como ustedes saben cómo funciona el mundo privado o el mundo del mercado, si al mercado se dice 2x2, te hacen 2x2, pues te hacen el mínimo. Entonces, ocurrió de que con esas especificaciones técnicas, al menos en la Villa Bernardo Leighton, no estucaron las viviendas. Entonces, ese era el gran lo que ocurrió. Entonces, al no estucar la vivienda, se traspasó toda la humedad. Inclusive yo tengo como recuerdo como que en una esquina de mi vivienda como se colocó lleno de hongo en una parte blanca y era como una medida reparatoria, nos pasaron los nylon para que no se humedecieran, siguieran humedeciendo más las casas. Inclusive yo con mi hermano en esa época nos enfermamos y ahí justo a donde estaba la sede, el gobierno colocó un consultorio móvil. Y nos atendimos y ahí en ese consultorio ahí se atendieron numerosas personas que en ese invierno le dieron como neumonía, distintas enfermedades respiratorias. Entonces, a partir de esa situación, se empezaron a organizarse los vecinos para poder comprender esa demanda, ¿no? Para poder enfrentar esa problemática. Entonces, uno de los hechos que al menos que un vecino me comentó que en esa época era dirigente, y sucedió que aquí en el Teatro Palermo se juntaron todas las villas de Puente Alto, en el Teatro Palermo, que había donde estaba la feria. Juntaron todas las villas de Puente Alto para poder enfrentar la problemática. Entonces, y ahí salieron como de distintas posturas. Entonces, mi vecino me decía de que
hay una villa que está delante de nosotros, que es la parte oriente, que parece que son son un poco de mejor situación. Entonces ellos se restaron de la demanda, en el sentido de que decían que podía bajar la plusvalía, y lo que siguieron, y las caletas, que parece que en ese tiempo no estaban muy organizados, se restaron. Y las únicas tres que siguieron fueron la ferroviaria, el volcán y la Villa Bernardo Leito. Y que a partir de ahí, pero que igual hay que tener presente de que en la Villa Bernardo Leito, en la Villa del Volcán, ¿cómo se llama? Las consecuencias de lo que sucedió fueron mucho más graves. Sí, es cosa de ver que las viviendas todavía sí están todavía están ahí sin demoler. Entonces ahí instauraron una demanda, y de ahí se entabló una demanda a la casa Copeva, al serbio, y que entablaron, y que se consiguieron, al menos en la Villa Bernardo Leighton, se consiguieron a la Fabiola Letelier, que era una militante socialista, que es la hija de Orlando Letelier, y que es la hermana de un senador, Juan Pablo Letelier. Esposa de Letelier, del ministro muerto. Entonces igual, ahora como a la retrospectiva, igual uno, con los vecinos, yo al menos he conversado de que igual se hace como un análisis crítico de esta situación, porque ¿cómo se va a contratar a alguien que era de la misma coalición del gobierno, de quien era gobierno en esa época? Entonces, algunos vecinos conversando hemos llegado a la conclusión de que esa fue una jugada de concertación para poder aplacar las distintas movilizaciones que en ese tiempo iban ascendiendo. Y que ahora, después de esa demanda, se entabló el año 97. Y que en el año 2012, lo que recibieron la primera indemnización fue la vía estacional ferroviaria. Pero que ellos igual hay que entender que la problemática donde están, de que ellos igual le mandaron al gobierno por dos cuestiones: era por eso, y también por haber construido sobre el basural Parque de la Cañamera. Entonces el monto que ellos recibí, que supuestamente van a recibir, porque el serbio apeló, sería de 3 millones. Y a partir de eso, cuando salió a los medios de comunicación que la vía estaciones ferroviarias había ganado la demanda, la distinta, porque la Villa Bernardo Leighton se divide en una sur y una norte. Entonces se empezaron a juntar para poder entender en qué estaba la situación. Entonces se hicieron algunas reuniones donde yo participé con mi familia, y vimos de que en qué estaba la demanda, y que ahí fueron a hablar con los abogados, que la Fabiola Letelier, porque todavía seguía ahí, pero que la Fabiola Letelier en estos 16 años no había movido ni un dedo. El único dedo que movió, que sucedía de que en el año, pues que no manejo mucho en el tema de derecho, pero antes que muriera la causa, ella como que pidió una cuestión para que la causa no muriera. Eso fue el único No se archivara. que no se archivara. El único movimiento que hizo. Entonces empezaron a conversar, y empezaron a hablar con los jueces, y después empezaron a juntarse y entablaron y fueron a conversar con el Ministerio de Vivienda. Y después de eso, con el Ministerio de Vivienda también le mandaron una carta al juez, y a la jueza que estaba viendo el caso. Y en enero del 2000, o en febrero de este año, la jueza tiró una sentencia, y cada familia, la Vía Bernardo Leighton, recibiría 1,5 millones por daños, por daño moral. Entonces igual hay como